Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, independientemente del lugar en el que usted se encuentre y en el momento que disponga usted a realizar esta capacitación. Quiero darle la bienvenida en nombre de Instituto de NIF a esta sesión del día de hoy, donde tocaremos la NIC 7 en lo que es el estado de flujo efectivo con el doctor Cristian Priva, quien es director de auditoría en PwC y KPMG. También cuenta con más de 15 años de experiencia como catedrático y profesional, por supuesto, en distintas universidades y también, por supuesto, especialista en lo que son las NIF, NIC y NIF. Doctor, bienvenido a esta su casa nuevamente y muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulos, cedo la sala para su exposición. Correcto, muchas gracias. Nada más para hacer una precisión que actualmente vengo desarrollando un emprendimiento en una firma de consultoría que se llama Antuk Advisors. No estoy ejerciendo el puesto de director de auditoría en KPMG desde septiembre del año 2018, sino vengo asumiendo el cargo de socio de mi propia firma Antuk Advisors. Ahora, para comenzar a desarrollar el curso de NIC 7 de estado de flujo de efectivo, debemos señalar que la NIC 7 estado de flujo de efectivo es uno de los 5 estados financieros más importantes, el cual forma parte en la descripción de la NIC 1 de estados financieros, en donde se revela la naturaleza y funcionalidad del estado de flujo de efectivo. Nosotros, en el desarrollo del curso que vamos a ver, vamos a entrar a tallar algunas definiciones sobre efectivo y equivalentes al efectivo. Vamos a entender cuáles son las actividades en las cuales se compone el estado de flujo de efectivo, haciendo la separación entre las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Vamos a saber las dos clases de métodos que se utilizan para elaborar el estado de flujo efectivo. Hay un método directo, que es un método más descriptivo en cuanto a las operaciones, y hay un método indirecto que parte de una conciliación. Vamos a hablar sobre algunos problemas en cuanto a las clasificaciones de algunas cuentas en el estado de flujo efectivo, sobre el tratamiento de las diferencias de cambio, casos de compensación de impuestos recaudados por cuenta de terceros, y cuáles son los requerimientos específicos en cuanto al desarrollo de las normas. Voy a estar tratando de mostrar cierto material que pueda complementar el conocimiento que tenemos, y siempre al inicio del curso presento unas líneas que un poco resumen el conocimiento general del estado de flujo efectivo, las cuales detallo a continuación. La primera afirmación que tenemos que establecer es que el estado de flujo efectivo presenta los flujos de efectivo del ejercicio, clasificándolos según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. El estado de flujo efectivo no es otra cosa que el proceso de poder conciliar el efecto que tiene la variación de las cuentas del estado de situación financiera y cómo a partir de esas variaciones tiene un efecto en la generación de flujo de efectivo, separando cada uno de esos efectos de variaciones en 3 actividades. La actividad de operación, que tiene una relación directa con el estado de resultados en la parte de la utilidad de operación, con la actividad de inversión, que tiene una relación directa con los planes de inversión, y la actividad de financiación, que tiene que ver en forma directa con las fuentes de financiación que tiene una entidad y sus efectos en los estados financieros. La segunda definición importante que tenemos que tener es que los flujos de efectivo se presentan sobre bases netas, es decir, en cada una de estas actividades
como son las actividades de operación, financiación y de inversión, tienen fuentes de ingresos y fuentes de egresos. Entonces, en cada una de estas operaciones se presenta una posición neta, es decir, la posición neta entre los ingresos y los egresos. Entonces, lo que se presenta es una posición neta en las tres categorías que muestran el cambio producido durante el periodo en el efectivo. Es decir, tú pasas haciendo una conciliación del saldo inicial del efectivo, la gestión realizada por la compañía que genera ingresos y genera egresos de caja, y su efecto y su contribución a la determinación del saldo final de caja. Lo que pretende el estado de flujo de efectivo es conocer cómo se ha usado el dinero, en qué clase de actividades se ha utilizado y cómo el dinero fluye a la compañía para ser utilizado para ser pagado de distintas maneras en beneficio de los accionistas. Un tercer concepto relevante que tenemos que completar como consecuencia del curso es que el efectivo y equivalentes al efectivo incluyen determinadas inversiones a corto plazo y en algunos casos préstamos bancarios. Otro importante es que las actividades de operación pueden presentarse utilizando el método directo e indirecto. Entonces, cuando hablamos que el estado de flujo de efectivo tiene dos formas de presentarse de manera directa e indirecta, fundamentalmente nos estamos refiriendo en que habiendo tres clases de actividades, como son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación, la norma te establece que existen dos formas de llegar a la actividad de operación, de una manera directa, es decir, explicando básicamente las funciones principales de su generación, es decir, las cobranzas, los pagos realizados en detalle, y una manera indirecta que es construir a partir de la utilidad e incorporando el efecto de los cambios netos de un periodo con respecto a otro de las cuentas de activos y de pasivos que afectan las actividades de operación e incorporando ciertos ajustes que no afectan la utilidad y cómo determinas la operación. Es decir, la operación tiene dos formas de presentarse. Desde una perspectiva netamente de explicar cuáles son las funciones básicas en que se genera el ingreso y la salida de caja, o cómo se construye el efectivo de operación desde el momento en que se genera una utilidad hasta el efecto de las variaciones de las cuentas de activos y pasivos y sus efectos en resultados. Otro tema importante a considerar, que es un concepto que tenemos que tener, es que los flujos de efectivo en moneda extranjera se convierten en tipos de cambio a la fecha en que se produjeron los flujos de efectivo. Esto quiere decir que el efecto de poder determinar una moneda funcional o una moneda de presentación pudiera generar cierto efecto en el reconocimiento de transacciones, lo que genera efectos cambiarios que hay que saber clasificarlos en la elaboración del estado de flujo de efectivo. Generalmente todos los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación se presentan en términos brutos. Los flujos de efectivo solo se compensan en circunstancias muy concretas. Se dice que se debe revelar aquellas eliminaciones entre flujos de efectivo que afectan las actividades de inversión y las actividades de financiación. Y básicamente estos son los conceptos. Entonces, si queremos hacer una recapitulación de lo que hemos señalado, el primer principio que queremos decir es que el estado de flujo de efectivo presenta la construcción o la explicación de cómo se genera el movimiento del flujo efectivo desde una base de un saldo inicial de caja y explicar por qué se incrementa o disminuye el saldo de caja hasta llegar al saldo final a partir de tres actividades: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. El segundo tema importante es que los flujos de efectivo se presentan sobre bases netas en estas categorías, que corresponden a cómo se originan estos flujos y cómo son utilizados y cómo contribuyen a la generación del saldo final de caja. La tercera
es de que el efectivo y equivalente de efectivo incluyen determinadas inversiones a corto plazo y en algunos casos ciertas transacciones que requieren un tratamiento específico, que las actividades de operación pueden presentarse utilizando dos clases de métodos, el directo y el indirecto. En general, el estado de flujo efectivo se puede presentar sobre una base directa e indirecta, pero fundamentalmente es en la construcción de la actividad de operación. Como sabemos, hay tres actividades: operación, inversión y financiación. Entonces, cuando estamos hablando de que la diferenciación entre que hay un flujo efectivo por el método directo e indirecto está básicamente enfocado a una actividad, la de operación, en la cual el método directo lo que hace es una descripción de las actividades que generan el importe neto de variación del efectivo de un año con respecto a otro. Es decir, por qué el saldo inicial de una caja cambia con respecto al saldo final de caja. Correcto. Después hay los flujos de efectivo en moneda extranjera, que son los flujos de efectivo que tienen un efecto cambiario en la generación de efectivo y que pueden tener un tratamiento contable diferenciado. Y generalmente todos los flujos de efectivo de las actividades de inversión y de financiación pueden tener eliminaciones y no tienen que ser revelados si es que estos no representan flujos de efectivo. Entonces, pasamos a explicar la parte teórica y la vamos a tratar de combinar con alguna parte práctica. Lo primero que quisiera mostrarle a ustedes es dónde está ubicado en nuestra guía de preparación de estados financieros el estado de flujo efectivo, para que puedan ustedes sintonizarse. Esto que estoy mostrando en mi pantalla y que es visible para ustedes, verán, es la guía de preparación de estado de flujo efectivo en español. En esta guía de preparación de estado de flujo de efectivo, lo que tenemos son los estados financieros básicos y requeridos en la norma. Entonces, desde un punto de vista de lo que estamos estudiando en este momento, diremos que el que está en la página 22, que es el estado de flujo efectivo, que es el que estamos analizando, está abierto por el método indirecto. Y después nos vamos a remitir al estado de flujo efectivo, está por el método indirecto, y vamos a irnos al flujo efectivo por el método directo, que está en la página 191. Entonces, nos remitimos a la página 22 para ver cómo es la descripción del estado de flujo efectivo. Entonces, comenzamos a describir. Voy a tratar de mover acá la pantalla para, en mi caso, poder explicar con mayor facilidad. En el cuadro que ustedes ven en la pantalla que estoy desplazando, lo primero que tengo es una descripción del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo tiene que presentarse en forma comparativa, es decir, siempre tiene que estar un periodo respecto a otro. Ahora, el estado de flujo de efectivo no es requerido presentarlo a más de 2 periodos, pero no es prohibido. O sea, tú podrías tener la presentación o divulgación de un estado de flujo de efectivo a más de 2 periodos si esto fuera requerido. Lo mínimo es tener 2 periodos. Inclusive, si hubiera un caso de reestructuración de estados financieros, siempre el estado de flujo de efectivo va a mantener la comparación con 2 periodos. Dado que el único estado financiero que se presenta para efectos demostrativos a nivel de 3 periodos, en el caso de una reestructuración, cambio de política, adopción de un marco contable, es el estado de situación financiera. Entonces, el estado de flujo efectivo siempre va a estar en 2 periodos, salvo el caso de que se haga una reestructuración donde se incluye la palabra que venga a continuación, reexpresado, o también le llaman reestructurado, que quiere decir que los saldos originales del año 2017